esto viene pasando hace igual, 9 años y mismo fíjate que pasó nadie de nuevo. sabía, nadie entendió, pero parece que sí. Parece que los funcionarios de la DGAC en algún momento sí dijeron que esto volvía a pasar o que podría eventualmente volver a pasar. El 28 de septiembre del año pasado envían una carta al presidente Boric donde le dicen textualmente que los vamos a ser atacados por delincuencia común, sino que por un tipo de comando de 10 a 12 delincuentes. O sea, exactamente lo que ocurrió. pasó. Lo que sea, pasó. ¿Cómo tenían ellos, digamos, la Se pudo haber evitado esta información? muerte. ¿Cómo ellos podían Sí. proyectar que efectivamente la estructura era frágil, muy frágil? Estamos con Mario Desbordes, ¿qué tal? Bienvenido, Mario. Marcelo Díaz también nos acompaña, bienvenido. Y además Gonzalo Youssef, exdirector de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia. Inteligencia que parece que tuvieron, sí, las personas que atacaron, estos delincuentes. Ya vamos a tener el dato exacto, como decía Paulina Allende Salazar, y que faltó al momento también de tener los resguardos. Partimos con Mario Desbordes a propósito de una situación que se viene registrando de manera similar tanto tiempo antes, con una advertencia por parte de los funcionarios. Y acá tenemos, al parecer, no sé, nos quedamos y nos detenemos un segundo en Claudio Villar Rodríguez, podemos decir a esta altura también funcionario encargado de la seguridad y de la DGAC. Se enfrentan como dos Chiles, ¿ah? Alguien que tenía prontuario, alguien que habría salido en libertad, por ahí decía tenía vigilancia. Varias condenas. Sí, pero también ya había cumplido, habría cumplido su condena, ¿no? Pero a un funcionario, a alguien que era bombero, que dedicaba sus horas libres también a ayudar a la comunidad. Muere un hombre bueno, haciendo su trabajo con una tremenda vocación. La DGAC, para que la gente lo sepa, es una institución que depende del Ministerio de Defensa, que está supervigilada por la Fuerza Aérea. Su director es un general de la Fuerza Aérea, pero son civiles. Ellos hasta hace poco, como decía Paulina, no tenían el entrenamiento, las herramientas, las armas, etcétera, y se ha ido avanzando en eso, pero por supuesto falta mucho. Yo me reuní muchas veces con los dirigentes de ellos los pocos meses que estuve ministro de Defensa en plena pandemia. Y, por supuesto, como decía José Antonio, aquí hay que hacer una inversión muchísimo más alta. Se supone que el avión es el medio más seguro para transportar dinero, porque hacerlo por tierra, por ejemplo, en los traslados internos dentro del país sería extraordinariamente más caro, pero además mucho más peligroso. Camiones de Brinks yendo, qué sé yo, a Copiapó, como me contaba la experiencia de 6.000 millones de pesos, etcétera. Entonces esto es normal, esto pasa todos los días y hay que estar preparados, como decía la carta de la DGAC, para algo como esto. La DGAC tiene ingresos propios, que son varios miles de millones, que son las tasas de embarque, etcétera, y que el Ministerio de Hacienda rara vez autoriza a gastar en esto. Me preguntaban en una radio ayer qué pasa con la Fuerza Aérea y sus bases militares. O sea, ¿estamos con el mismo riesgo? No, la Fuerza Aérea creó la Infantería de Aviación, que son comandos militares que hacen la seguridad de la instalación militar, de la parte militar del aeropuerto. Lo lógico es pensar que hay dos alternativas. Esto es infraestructura crítica. Uno podría decir, bueno, ¿y si hacemos lo mismo? No, lo lógico es fortalecer la DGAC con su gente, con más personal, Mario? Yo creo que y gastar en serio. Y volvemos al mismo tema, no sé qué opina Marcelo o Youssef, pero volvemos al tema de que todavía la mayoría, o muchas líderes, todavía creen que estamos en el Chile del año 95, cuando lo máximo que podía pasar era que te robaran la billetera en la micro, digamos. Un lanzazo. A mí me preocupan... Entonces, mientras sigamos bajo esa matriz, un día va a bajar aquí Al Qaeda. O sea, por suerte, no estamos por suerte todavía, no somos un país con un objetivo de terrorismo transnacional, porque si no, con las medidas de seguridad que tenemos, digamos, hasta el Chapulín Colorado podría poner aquí una bomba. Entonces, déjeme decirle que ahí hay una irresponsabilidad del mundo político y de gente que toma las decisiones en materia de seguridad, que es brutal, porque uno espera que el político vaya adelante. O sea, llegamos tarde con la inmigración ilegal, llegamos tarde con el crimen organizado, llegamos tarde con el tren de Aragua. Ahora si hay Mara o no hay Mara, no tengo idea. Pero siempre vamos tarde, cuando lo que tiene que hacer el mundo político a través de el fortalecimiento del cuerpo de inteligencia es ser una verdadera brújula y un faro que nos diga, mira, esa es la siguiente amenaza. Si tú ves el asalto al Mall Plaza Egaña, que era un asalto reciente en un centro comercial público, la logística, la cantidad de personas, el armamento, te demuestra que hay varias bandas organizadas con capacidad de golpear como lo que vimos ayer. Y eso en un mall, para robar cosas muy inferiores en valor a lo que son los 26.000 millones. Ahora, solo una cosita nomás, una última frase en esta parte. Cuando tú das señales tan horribles como mandar a las Fuerzas Armadas al norte, porque por alguna parte están entrando las armas, por las aduanas, están entrando por los pasos habilitados y también por los pasos no habilitados.
Las Fuerzas Armadas no están autorizadas a registrar un vehículo, no están autorizadas a registrar un bolso de un inmigrante ilegal. Una mala señal. No están autorizadas. La ministra dijo en algún momento, están autorizadas. Falso. La regla general es que no pueden. Solo lo pueden hacer si es que hubiera fundada sospecha de que ese vehículo cometió un delito o que esa persona va a cometer un delito. O sea, solo en ese caso muy calificado, cuando la regla general debería ser al revés. Tenemos una frontera de 900 kilómetros con Bolivia, con Perú, donde nos está entrando droga, contrabando y armas. O sea, si usted me hubiera dicho esto mismo hace 5 años, yo lo aplaudo. Pero ya es tarde. No, nunca es tarde, hay que hacerlo ahora. Pues si tenemos... Hay que partir. No. Acabamos de mandar militares al norte sin herramientas. Mira, cuando tú haces un plan de seguridad, lo primero que se hace es justamente el ejercicio que ustedes hicieron, digamos, o que se hizo ahí a través de esa carta. Decir, a ver, ¿qué delitos pueden cometer aquí? ¿Qué pueden llegar 2 personas con un cortapluma? No. ¿Una con pistola? No. Entonces, a ver, 10 en varios vehículos armados con armamento pesado, sí. Entonces, toda planificación que se hace a continuación es tomando ese punto de partida. Entonces, para frenar eso yo necesito no un guardia armado, ni 2. Necesito 10. La diferencia es que se le dio armas y preparación a personal de la DGAC, pero el perímetro, el cierre perimetral, el control de acceso, hoy en día no existe y pudieron cortar un candado y entraron... Yendo al tema en concreto, claro, el cierre perimetral es débil y diga lo que diga la autoridad, tener a una persona cuidando un acceso, digamos, de un portón no es suficiente, sobre todo haciendo esta planificación de decir, mire, ¿pueden venir 10 tipos o 15 con armamento a atacar? Sí. Ya, entonces, ¿cómo me defiendo de eso? ¿Con este sistema de portones? No. Entonces, ahí, claro, hay deficiencia respecto de esa planificación. Tú fuiste director de un organismo de inteligencia, además. Bueno, ¿cómo es posible que ellos hayan sabido que solamente una persona, este nivel, además ya heroica, tuvo que enfrentar a 12 personas, lo acribillaron? Es tremendo lo que pasó ayer. Entonces, ¿cómo ellos sabían que los que estaban adentro del camión no tenían armas? Que solamente uno tenía armas. ¿Cómo sabían todo, cada uno de los detalles? Conocimiento. Piensa tú que la gente que trabaja en los camiones de Brinks deben ser, o camiones de seguridad en general, muchos. Y ellos conocen la normativa. Saben que cuando fueron guardias o tienen un amigo. Entonces, eso es fácil de obtener. La información valiosa en este caso es cuando llega el avión y cuánta plata trae. Y eso se consigue... ¿Sabes qué? Y Marcelo, ahí te doy la palabra al tiro, pero yo estoy tratando de interpretar también a todos los ciudadanos como uno nomás, que vemos esto con estupor. O sea, se hace un nuevo terminal aéreo con características y estándares, digamos, europeos, el más grande de América Latina, y hubo, digamos, cuidado hasta el más mínimo detalle, porque se preocuparon de poner, digamos, cafés norteamericanos en cada esquina para que uno se lo tome antes de entrar al avión y todo. Pero a nadie se le ocurrió, a nadie así como por ser, digamos, como diría el Bombo Fica, así como por... Oye, pero en realidad, ¿sabéis qué? Yo creo que el cierre perimetral igual es ordinario. ¿Cachai? Como a nadie se le ocurrió eso. O sea, se les ocurrió el duty free, que está perfecto, comprar perfume, armar los terminales, que esto, que lo otro, las mangas. Y a nadie de los benditos se les ocurrió decir, oye, en realidad parece que esta reja es como un jardín infantil. ¿El cono no va a ser suficiente para frenar? Como que el cono no... claro. O sea, a mí me recuerda a comienzos de los 90 cuando tuvimos esa oleada de asaltos de banco. Y que había se entraba la pelota entre los bancos que decían no hay seguridad, la policía no viene seguridad, y las policías que decían, el gobierno de la época que decía los bancos tienen que mejorar sus condiciones de seguridad. Y efectivamente hubo un cambio bien estructural que permitió acabar con los robos de banco. Aquí, después de la descripción que hacía Paulina de todos estos robos del siglo, evidentemente la anticipación que hace en la carta el funcionario de DGAC es más o menos razonable. La información, como dice Gonzalo, es fácil de conseguir. Hay información crítica que también es fácil de conseguir, cuándo viene el avión, cuánta plata trae. Y lo que ha habido acá son parches. Entreguemos un par de funcionarios, pongamos uno con armas, pero es insuficiente para contener esta ola de robos que además son muy rentables. Lo que decía esto, los 600 millones de pesos recuperados de los 6.000 millones, claro, probablemente están ya todos en libertad disfrutando probablemente muy subrepticiamente de esos recursos. Entonces, todas las mejoras de seguridad que se han hecho en aeropuertos son insuficientes. Yo creo que ahí, como no ha pasado en otros ámbitos de la seguridad, todos los gobiernos, sin excepción, y la política, porque además convierte la seguridad en una arma arrojadiza de la política, con esto gano puntos, pierdo puntos, han dejado de ver el problema de fondo. Y es que las condiciones de seguridad, y bien lo decía José Antonio, no son las del año 90, no son de los años 2000, son las del 2022. La seguridad hoy día es un tema mucho más crítico, la delincuencia es más violenta, tiene más capacidad de fuego,
y tiene más disposición a usar esa capacidad de fuego. Oye, yo no sé, además, cómo uno... El tema, digamos, de la falta de previsión se nos está dando en todos los ámbitos, no solo en el aeropuerto. Si uno va a comprar, antes nadie se le ocurría que lo podían asaltar en un mall. Ahora te pueden asaltar y puede haber un tiroteo. Tú puedes, no sé, ir en la calle y te pueden secuestrar. Están ocurriendo cosas que no hemos previsto como sociedad en general. Y no sabíamos también que los aviones, los que no hay seguridad privada. Hoy en día también se transporta este tipo de valores, esa cantidad de plata que es impresionante. O sea, es como... Y así como existen los Brinks o los transportes de valores, hoy en día también a lo mejor debería existir un tipo de avión especial para transportar a lo mejor esos valores, como que en una micro pusieran esa cantidad de plata, sí, muy ¿no? Extraño. Claro. Paulina tiene exclusivo, sí, que nos un material comentar. exclusivo. Sí. Adelante, Paulina. Así es, estamos a la espera de que llegue una fuente a nuestro estudio que va a hablar y va a entregar más detalles, pero mientras tanto vamos a decir algunos elementos, ¿ah? Ayer el general nos decía, en la conferencia de prensa nos decía, esto fue un robo frustrado. Efectivamente hubo un enfrentamiento, fue un robo frustrado. Y decía, hemos avanzado porque se logró como contener el último anillo de seguridad. Se murió una persona. Lo que hubo ayer fue un error garrafal. Acá hay antecedentes que nos pueden mostrar y tenemos en el sitio en que ocurrió para que ustedes vean por dónde se entró. La gente ayer entró por el portón número 7 y ese portón, yo quiero decirle a la autoridad, y aquí ojo José, porque la autoridad depende del Ministerio de Defensa. La gente que ve duty free, grandes construcciones, es el Ministerio de Obras Públicas. Pero Defensa es la que está a cargo de la seguridad, de lo que estamos viendo que es más resguardo. Miren, ese es el famoso portón. Este es el famoso, pero miren el portón 7. O sea, miren, ayer el general decía, pero ya, este portón lo que pasa, que es un portón que se ocupa poco. ¿Ya? Entonces, si el portón se ocupa poco y yo estoy en un lugar donde circulan miles de millones de pesos a la semana, Mario Desborde, yo como funciona y viene poco, yo lo dejo así. Pero mira, lo que me dicen antes de leer estos documentos es un candado, insisto, un candado normal de portón de campo. Es un vigilante con un arma. Y voy a empezar a entregar con comunicación para el interior cuando tienen un problema. Ese es solo ser humano. Bueno, quiero que sepan, y esa es la información que nos dieron ayer quienes trabajan ahí, que muchas veces la comunicación falla. Entonces ese ser humano que queda abandonado en este portón dice, atención, atención, necesito ayuda, y a veces esa comunicación falla. ¿Te parece que esa es la seguridad que tiene que tener un aeropuerto de la envergadura del de nosotros hoy día? No, en absoluto. Te contesto. Si tú vas a la entrada del grupo 10 de aviación, que es la base aérea militar, que está dentro del aeropuerto Pudahuel, las medidas de seguridad es personal con ametralladora de guerra, con fusiles Galil israelita, 5.56, con escopeta. Se hace una revisión exhaustiva. Ese es el estándar que debería tener todo el resto. Para eso hay que financiar a la DGAC, que ha hecho un gran trabajo. Ayer, heroicamente, muere uno de ellos evitando el accidente, el robo. Pero ese es el estándar el que hay que llevar al personal de la DGAC con más capacidad, etcétera. O sea, obviamente ese estándar de la puerta 7 es inaceptable. No hay discusión en eso. Hay que poner los recursos necesarios y eso me consta que las asociaciones y que también la dirección de la DGAC lo pidió más de alguna vez y hay un tema ahí presupuestario que lo ha impedido. No, ¿cómo presupuestario? Tú dijiste al partir este programa que plata hay. Que no la autoriza Hacienda. Hacienda no autoriza a gastarla. Miren, escuchen, mientras esperamos la llegada de esta persona que nos va a entregar más antecedentes. La información que yo tengo, y yo doy fe tiene nombre, tiene apellido, pero pide anonimato, pero yo revisé la documentación, dice que en julio del año pasado, julio del 2022, entraron, parece que públicamente no era, entraron por el mismo portón 7, maniataron al guardia, o sea, hicieron lo mismo que hicieron ayer en julio del 2022.
encontraron, y al entrar, llegaron hasta la losa, llegaron a la losa y encontraron que habían funcionarios armados. Entonces, arrancaron. Ante esa situación, ese vigilante que maniataron, miren lo que me dicen, era un vigilante solo en una caseta de plástico. Un guardia... Oye, eso la Fantasilandia debe ser más fácil. Espérame, con este candado que yo te digo que es de campo, de aquí salgo la información y tenían... Pero mira, me dice, me dan una marca, me dicen candado. Y dice que ellos, algunos de los funcionarios, mandaron incluso a quienes manejan la seguridad del aeropuerto un correo. Miren, a ver si podemos ver el correo, que aquí hay algunos detalles, pero ya nos van a aportar más. Miren, están borradas las identidades, está borrado todo, pero a la autoridad de seguridad del aeropuerto llegaron muchos mensajes como esto, así como la carta que hicieron los funcionarios. Y miren, 17 de octubre del 2022, después del asalto que fue, intento de asalto que fue igual al de ahora y no se evitó. Y miren las cosas que piden los funcionarios. Dicen, por favor, miren las condiciones de los funcionarios. Después de saludar y esperando se encuentre bien, vengo en hacer llegar propuestas. Y mira lo que dice. El funcionario, el humilde funcionario que estaba en el lugar el año pasado, está sobreexpuesto, digamos, a riesgo. Y dice, no tiene ningún lugar, miren qué importante, para tener cobertura o parapetarse en caso de un ataque. Los funcionarios sabían que estaban expuestos y piden que por favor les pongan algún sistema como de New Jersey, que son como esas barreras que hay en las carreteras, cosa que el vigilante, que ya sabían que acababa de ocurrir, que había pasado varias veces, ellos no sabían, o sea, con esa presión trabajan todos los días, por favor les pusieran estos New Jersey para esconderse si les disparaban. Y miren esto, hablan de casetas plásticas, son la información, y dicen, miren, y una mayor, para que tenga mayor sensación de seguridad al vigilante y de confort al funcionario. ¿Acaso, por motivos técnicos, cambiar por favor el puesto y solicitar a la constructora la posibilidad de compartir energía eléctrica y también problemas con el agua? O sea, tienen problemas de que les llegue luz eléctrica, nos van a explicar más detalle. Tienen problemas de que si llegan 10, como llegan, armados delincuentes, se puedan parapetar, se puedan esconder en alguna parte. Estas condiciones para defender un aeropuerto, aunque no sea una puerta de entrada y salida habitual, son paupérrimas. Es un juego de niño frente a comandos de 10 personas que ya están ocurriendo hace casi 20 años. Entonces, las respuestas que se dan aquí, y ahí les doy la palabra, son infantiles. O sea, la inteligencia de verdad no existe. No existe. ¿Cómo es posible? Estoy tratando de imaginar, o estamos tratando de recrear, Paulina, lo que pasó ayer. Este funcionario que estaba ahí en esta caseta, alcanza a avisarle a quien estaba adentro. Imagínate lo que debe haber sido esos segundos también, entre que llegan adentro y se encuentran solamente con uno de estos funcionarios armados que, bueno, se puso ahí a recibir las balas. Tremendo. Claro, como parte del diseño que se hizo a partir del robo del siglo, se prepara al funcionario de la DGAC, se les entrena, se les da armamento corto. Por supuesto, eso es absolutamente insuficiente. Gente con vocación, ese funcionario es bombero, un hombre que está dispuesto a arriesgar su vida, termina entregando su vida, ¿no es cierto?, por defender su trabajo. Y en esas condiciones uno dice, bueno, se preguntaba el tema de BRICS. El protocolo establece que el personal de las empresas de seguridad privada deben dejar sus armas fuera, no pueden entrar armados. Por lo tanto, los camiones de Brinks que estaban esperando cargar ahí los dólares estaban desarmados. Ellos no podían colaborar en repeler a los asaltantes. Solo la DGAC estaba en condiciones. Arriba está la PDI con otro tema, que también me decían, ¿qué pasa con la PDI? La PDI ve solo extranjería, migración. No le toca a la PDI, no le corresponde el rol de seguridad en el aeropuerto. Tampoco a Carabineros, que ve otra pega muy distinta. Entonces, es evidente lo que está mostrando Paulina, que es insostenible que este tipo de medidas de seguridad pasen en Pudahuel o estén en Pudahuel
pero también en todos los demás aeropuertos importantes de Chile. O sea, todos llegan remesas de miles de millones de pesos todos los meses. La zona norte, Antofagasta, para pagar en las mineras, los dólares. ¿Es así? ¿Se bajan los pasajeros antes? Porque a veces uno dice, cuando la gente llega, prende el celular, está preocupada, no sé, de bajar del avión, de sacar la maleta. ¿En ese rato ocurre todo esto de bajar esos valores? Si el dinero hubiera llegado en avión de carga, el terminal de carga está al otro extremo, mucho más lejos, y tiene otras medidas distintas que tienen que ver sobre todo con robo normal, digamos, mermas, como le dice la empresa de transporte carga. Esta venía en un avión con pasajeros de LAN que transportan carga. Junto con nuestro equipaje, los aviones de pasajeros transportan normalmente carga porque aprovechan al máximo el espacio. Ahora los dólares, los billetes no pesan. Por supuesto, todos los días recibimos dólares, euros y un montón de otras monedas. Y además dentro de Chile distribuimos en aviones todos los días, que ahí ya no hay un transporte de carga aéreo dentro del país importante. Por lo tanto, igual en los aviones de pasajeros dentro de nuestro territorio, para Punta Arenas, Arica, para Antofagasta, Calama, las mineras. O sea, miles y miles de millones de pesos. O sea, es evidente que aquí hay que hacer hay que apoyar a la DGAC mucho más. Hay que lograr que esto no suceda jamás. Es el aeropuerto, se supone, uno de los aeropuertos más seguros de América Latina. Pero te puedo asegurar, hay muchas cosas que no se están cumpliendo y por eso es urgente que suelten la plata. Mira, aquí en seguridad pública, en general, primer punto, no se está haciendo la inversión necesaria ni en Carabineros, ni en la PDI, ni en aduana. A todos se les rebajó el presupuesto. A Gendarmería se les rebajó el presupuesto. A la ANI se les rebajó el presupuesto. Ya, todo. Pero Mario, no empieza, o sea, yo no entiendo su lógica. Pero es que pero esas pataletas como de corto plazo que tienen los políticos, pero déjame terminar la frase. Porque aquí estamos hablando, pero es que pongamos esto en perspectiva, si no es que yo quiera defender este gobierno, pero estamos hablando de una situación que viene desde hace 9 años. Sí, por eso. Pero... Entonces, el gobierno anterior licitó el aeropuerto, queremos ser París, pero no llegamos ni siquiera al peaje Angostura. Como Paulina señaló recién, la licitación tiene que ver con el aeropuerto en términos de concesión, el espacio aeroportuario de pasajeros y carga, y no con la seguridad perimetral que le corresponde a la DGAC. Eso no se le agrega una derivada de seguridad que es súper importante en cualquier aeropuerto internacional del mundo. Si lo que yo le planteo es, con todo lo que ha pasado, bueno, espero que este mártir de la DGAC permita que de una vez por todas la ministra Toá, que ha pedido, y el subsecretario Monsalve, que están haciendo la pega. Pongámonos de acuerdo. Sí, pero Mario, perdón, Antonio, yo no estoy de acuerdo con usted en términos de que... Perfecto, pero yo te voy a insistir. Yo le voy a explicar mi punto. Lo escucho. Solo termino con esta frase. Por favor, revisen lo que está planteando la Mesa de Seguridad Pública. Son solo 3 cambios legislativos. No hay una sola medida de fondo estructural para las policías, o en prevención, o para Gendarmería, o para la DGAC. Hagámoslo, si es eso. Pongamos a disposición a todos los parlamentarios para que votemos todos juntos. ¿Cierto? Yo no soy parlamentario ya. Si ese es el punto, aprovechemos este terrible hecho, este mártir. Esto es negligencia e indolencia, porque no hay nada que justifique que después de las autoridades a cargo de la seguridad pública, en general, porque además en seguridad pública nos pasa, y voy a poner otro tema, nos pasa siempre un poquito eso del rezago, pero el rezago también a veces por incompetencia o por negligencia. Mira, hemos empezado a tener ataques en materia de ciberseguridad recurrentes. El gobierno del presidente Piñera consiguió un crédito del BID. Todavía no se licita la construcción del centro de ciberseguridad en Chile. 50 millones de dólares. Y ahí están. Está sin gastar. Ahí están. Afortunadamente ahora nombraron a un nuevo funcionario, que es Daniel Álvarez, que yo espero que haga lo que tiene que hacer. Pero hace un año que están esas platas depositadas en las cuentas del Ministerio del Interior sin poder avanzar en materia de ciberseguridad. En el aeropuerto no hay nada que justifique, nada. Después del 3 años, 3 años que están las platas ahí, no se ha hecho absolutamente nada en materia de ciberseguridad y estamos teniendo ataques. El costo de vida. Sí, y ataques importantes. Nada justifica que después del primer robo, el portón 7 siga haciendo eso. O sea, esta carta, este mail que nos muestra Paulina, es revelador de la indolencia. Acabas de mencionar el portón 7. Vamos muy con importante. Paulina, que tiene algo que decir sobre justamente este portón que se mantiene igual. Que es el famoso, que es portón que es un signo, más de otros portones que han fallado en el aeropuerto ya históricamente para que entren los delincuentes. Está Julia Ahumada en ese lugar para que ustedes vean las condiciones desde su casa. Yo creo que hasta el portón de su casa es más seguro que el portón 7. Julio, buenos días.
Sí, hasta el portón de mi casa es más seguro que este. Estamos justamente en el polémico portón número 7. Don Mario, si puede mostrar, porque ustedes mencionaban las falencias de estructura que tienen en los guardias en este sector. Y ahí está la demostración clara. Una caseta casi plástica, un baño químico y un container que se encuentra en el costado. Se logra ver se logra ver, por supuesto, a un solo guardia que está resguardando con lo que sería parecer una escopeta. Eso es el portón 7, eso es el sistema de seguridad, el cierre de seguridad que tiene este portón, donde ingresaron ayer estos por lo menos 12 sujetos a bordo de estos vehículos, amarraron al guardia y que finalmente logró alertar al resto de las personas que se encontraban al interior en la losa del aeropuerto de Santiago. Aquí estamos viendo el resultado y estamos viendo justamente las malas condiciones de seguridad de uno de los lugares más vulnerables del aeropuerto internacional de Santiago. Un lugar completamente vacío, un lugar varado donde no tiene tampoco para petarse este trabajador. Mira, estamos... varias cosas, Julio. Tú que estás en el lugar. Uno, muéstranos en detalle el portón mismo. Dos, los funcionarios ya el año pasado habían pedido como un jersey, algo por si los atacaban, pudieran parapetarse y no les llegaron los disparos. El ser humano que hoy día está ahí, solito, defendiendo ese portón 7, ¿tiene dónde cobijarse ante disparos por lo que tú ves a la distancia? A ver, primero que nada, mostremos. Dale. Este es el portón arrasado ayer en la mañana, eso de las 8 de la mañana, cuando finalmente estos tipos rompieron el portón e ingresaron. Es justamente el mismo, está amarrado con varias cadenas y puso entre medio una camioneta para resguardar este lugar. Ahora, en el lugar donde se encuentra el guardia, yo por lo menos desde aquí no veo ningún jersey de protección. Los únicos jerseys que están es en una pista lateral que se encuentra acá. No hay otro lugar donde podría parapetarse este trabajador, este guardia de la DGAC, y que lamentablemente no se cumple con los parámetros mínimos, por lo menos de seguridad, o para, por lo menos para resguardarse en una suerte de enfrentamiento con quienes serían los posibles delincuentes, porque ya hemos escuchado, constantemente están pasando por aquí. Esta es la puerta de acceso. Por aquí todos saben que tienen que pasar para ingresar y poder conseguir su objetivo, que es finalmente llevarse el dinero en efectivo que viene en los aviones. Sí, Julio, mira, vamos a sumar al panel porque está bastante impresionado, porque las condiciones son impresentables. O sea, las casas en cualquier población de Chile hoy día tienen más reja, más punta y más protección que el portón del aeropuerto. O sea, perdón que sea sarcástico, pero yo creo que entrar a Lollapalooza es un poquito más difícil. O sea, uno pasa más controles para llegar a Lollapalooza, digamos. Perdón que lo diga, pero es así. Quería volver al tema y a la discusión y al debate que teníamos con Mario. A ver, Mario dice que aquí hay un tema de dinero, de finanzas, de recursos que no se entregan de alguna u otra manera. Cuando uno usa el aeropuerto, cuando uno compra un ticket, déjeme decirle que uno paga un impuesto. Sí, tasa de embarque. Uno paga una tasa de embarque que muchas veces no es barata y que hace una diferencia sustantiva en el resultado final del monto. Sí. Uno asume que parte de ese derecho por el uso del aeropuerto va directamente, en parte debería ir ahí, ¿no? ¿Dices tú? Yo no estoy segura de eso. Pero mira, me acaban de escribir. Pero la DGAC tiene que tener ingresos. No, tiene ingresos. Miles de ingresos. Solo déjenme decir algo a propósito de cómo estamos organizando la seguridad de este país. La DGAC, más allá que nos parezcan insuficientes las decisiones que ha tomado la DGAC y el Ministerio de Defensa, se audita a sí misma. Se audita y se fiscaliza a sí misma. Yo creo que el nivel de modernidad de este país está 800 años atrás de lo que deberíamos estar. Es como las corporaciones municipales que nos auditan. Esto es cero transparencia, cero saber cómo estamos. Acá hay un problema grave. Ya, pero desde esa óptica, a ver, la diferencia que yo tenía con Mario, y a lo mejor él me puede explicar. Mario dice, bueno, a ver, si esto hubiese sido ayer y nos sorprendiera, uno diría, ok, aquí hay roles que a lo mejor no están realizando su función. Pero son 10 años. 10 años. 10 años donde todo esto nos ha explotado en la cara. Entonces, yo no es que quiera defender al presidente ni a la ministra del Interior, no tengo ni un ánimo de hacerlo, sino que tengo un poco de sentido de la línea del tiempo. Entonces, aquí hay o indolencia del mundo político, y ahí estoy de acuerdo con Marcelo Díaz, o estupidez, discúlpenme, porque no puede ser que terminemos con un país que parece un país de juguete. Pues este país parece de juguete. O sea, la frontera
entra cualquiera por el norte, en el sur cualquiera hace lo que quiere, el aeropuerto para qué decir. O sea, vayan ustedes a tratar de ingresar a la Terminal 3 de Sao Paulo, a ver cómo les va. Estoy hablando del aeropuerto de Sao Paulo, ni siquiera he planteado Charles de Gaulle, ni Heathrow, ni el JFK. Entonces, me parece que realmente tenemos que tomar conciencia de que esto no es un juego. Aquí no estamos en el Monopoly. Esto no es el mundo mágico. Esto es un país de verdad. José Antonio, ¿me permite? Te permito todo. Gracias. Cuando tú tienes un país en que los delitos se hacen cada vez más graves, se produce lo que está pasando, y no solo, digamos, en los aeropuertos y en la larga lista que tú haces. Desde los motochorros que antes no existían, hace 10 años era algo que pasaba en Buenos Aires o en otros países, en Chile no pasaba. Entonces, eso obliga a la sociedad y, no sé, a los políticos, a las personas técnicas de seguridad privada, porque aquí además ocurre un fenómeno que yo creo que genera esta parálisis, que es que confluyen, no solo en los aeropuertos, lo mismo pasa en el puerto, 5 o 6 instituciones entre privados y públicos que se van responsabilizando unos a otros en la medida que pasan estas cosas. Te pongo un ejemplo, el robo anterior ocurre en una bodega, entonces ¿cuál es la reacción de la autoridad de ese momento? Chuta, me van a echar la culpa a mí. Ah, no, digamos que la bodega no tenía guardia, ya. La respuesta del gobierno de ese momento fue decir, mire, en la bodega no habían guardia. Luego, cuando ocurre que ya parece que ya es de perogrullo, que está, digamos, malo el procedimiento, porque un procedimiento que se basa en que una persona se va a enfrentar a 10, está malo, digamos. Y si esa persona no hubiera sido tan heroico, o lo matan en el primer balazo, a lo mejor igual se roban la plata. Entonces, esta autoridad partió diciendo que como que el procedimiento había estado bien. Y es la reacción propia de todas las autoridades. ¿Pero cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien si se murió una persona? Por eso es que hay que reclamar y decir... El procedimiento no está bien porque depende de una persona. El cuerpo terminó tirado en forma indigna en la losa del aeropuerto. Eso es muy miserable. Por eso esa reacción hay que criticarla y decir, mire, en realidad estamos mal, pero estamos mal no porque se requiere un cambio pequeño, sino que hay que ver la seguridad, no solo los terminales aéreos, los terminales... Pero Gonzalo, en el verano, cuando íbamos a lo que pasaba en la playa, la gente, no, esto es la policía marítima, no, tiene que ver Carabineros. O sea, nadie, como que en el fondo, ¿quién se preocupa de lo que pasa que evita la pérdida de vidas humanas? Uno ha pagado impuestos, todos hemos pagado impuestos. Yo no soy de esa gente que cree que los políticos ganan demasiada plata. Yo creo que sí las asignaciones se pueden revisar y tal. Pero a los políticos en general, y estoy hablando no solamente del legislativo, estoy hablando de ministros de Estado, la mayoría de ustedes tiene buenas lucas como uno para viajar. La mayoría de ustedes tiene estudios de posgrado. Entonces, yo no puedo entender que el mundo político, y estoy hablando de todos los sectores y todos los domicilios políticos, hayan sido tan miopes y se hayan mirado el ombligo durante 30 años. No entiendo, a mí no me cabe en la cabeza que no hayan visto, por ejemplo, la crisis migratoria que se iba a producir con el caso venezolano. Eso, pero te lo venían diciendo desde la ONU hace cuánto tiempo. ¡Puah! Sorpresa, tenemos inmigrantes ilegales en el norte. Yo no entiendo cómo no se dieron cuenta que había organizaciones criminales que iban en la década del 90 y en el entrado del 2000 a ver a Chile como un polo atractivo de desarrollo. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que está pasando en la 9ª región? O sea, ustedes se tomaron llegaron al peaje Angostura y se devuelven. Oye, sin que seamos del ANI, nosotros sabemos que con lo que está pasando en Perú es evidente que también va a haber mucha gente que va a llegar a Chile ahora. O sea, uno puede anticiparse a lo que clase política chilena le falta mundo. Le falta mundo. Déjame hacer un comentario. Yo creo que también está el excesivo peso de Hacienda, en general. Yo me acuerdo que para el gobierno de la presidenta Bachelet, había que hacer una reforma en materia migratoria, el decreto ley era del 78. Jorge Burgos tenía la intención. Me acuerdo, no del comité político, no estoy filtrando nada, pero Valdés dijo no hay plata para eso. Y no había plata para eso. Lo que acaba de decir Mario también es cierto. La DGAC tiene muchos recursos, mucha plata. Podría haber destinado plata a reforzar toda la seguridad perimetral, todo el cerco perimetral del aeropuerto. Pero Hacienda no lo autoriza porque aumenta el gasto fiscal. ¿Pero cómo no va a haber plata para eso? No, hay plata. No, lo que no autoriza Hacienda es el gasto. Es el gasto porque aumenta el eventual déficit. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Es defensa o es Hacienda, entonces? Hacienda es el que autoriza el gasto público. Ya, pero ¿por qué las platas son de la DGAC, que es una institución que depende del Ministerio de Defensa. O sea, perdón, es que ¿sabes la figura absurda que se genera aquí? Que tenemos un aeropuerto que fue construido y diseñado a imagen del aeropuerto de París. Sí, de Charles de Gaulle, para ser más preciso. Y que la entrada
es una reja que podría estar en cualquier plaza pública. Mira la estupidez. O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero es que lo que pasa es que yo creo que cualquier ciudadano se caga en la risa de lo que yo estoy diciendo. Pero hay un segundo problema, que es, bueno, el peso de Hacienda en el uso de gasto. Segundo, un problema de concepción de lo que ustedes decían al comienzo, del cambio cualitativo, negativamente, de la seguridad pública en Chile. Si hace 10 años tenemos asaltos al aeropuerto de este tipo, además en la que vienen pasajeros, yo no sabía, por ejemplo, que los vuelos cuando venía a La Serena o donde fuera, puede venir dinero. Perfectamente podría haber un asalto en el aeropuerto de La Serena, que es bastante más precario que el de acá, y ahí toda la gente baja, no hay manga. O sea, el avión tiene que entrar derechamente hasta el aeropuerto. Podría haber en la loza también. Claro, podría haber fallecido dentro del avión. La explosión de un avión, una bala en un motor, imagino que algo baleo, son volátiles, o sea, entonces, claro, con el combustible. Si hay conciencia de esto, si había información de que esta puerta había sido utilizada en asaltos anteriores al aeropuerto, que no haya habido un arreglo y una mejora del cerco del entrada del aeropuerto es simplemente indolencia. No hay otra explicación. Y ahí sí tenemos que hacernos cargos todos. Todos sobre el peso de Hacienda, todos sobre la incapacidad de Interior de imponer también sus criterios, de que hechos de esta naturaleza obliguen a una revisión. Yo por eso mencionaba el caso de los bancos del año 90. Si fueron 2 o 3 años de robo a los bancos. Seguidilla. Hasta que hubo un cambio. Oye, la Paulina quiere decir algo. Si no hay esa conciencia, no hay mejoras tampoco. Marcelo Díaz, hay un punto. Estamos a la espera. Está entrando una persona que nos va a entregar antecedentes concretos, inéditos, respecto de lo que se vive al interior de los aeropuertos. Está haciendo ingreso al canal, pero agregar ahí es súper fácil hablar después y aquí estar nosotros conversando, no sé qué. Pero efectivamente, el Ministerio de Defensa está a cargo de la seguridad del aeropuerto. El Ministerio de Defensa está a cargo de todo el borde costero de nuestro país. Nadie quiere hacer cambios reales para que adaptemos nuestra seguridad en lo que tiene que ver con... Estamos en otro siglo, ya no necesitamos la seguridad de antes. El borde costero está tomado, la droga entra por el borde costero, las toma a nivel nacional por todo el borde costero. O nos ordenamos, y esto no es tratar mal a un ministerio. Esto es decir, señores, el mundo cambió y vamos muy atrás. Nos está cayendo la droga por el aeropuerto, no solo entra plata. Entra droga. El aeroportuario en general, o sea, yo diría también lo que mencionas tú, Paulina. ¿Cuánto le costó a Julio llegar al lugar donde estaba recién? Mira. Después de lo que ocurrió ayer, está exactamente en la misma Vamos puerta. a volver en breve con Julio junto con nuestra nueva fuente, pero hago el punto. Hay que hacer reformas y aquí estamos hablando de detalles. Las reformas grandes no las está hablando nadie. Oye, ¿estás levantando la mano aquí? Sí, mira, Mario, escucha. Durante la pandemia, Hacienda retiró a la DGAC, si la cifra no era sobre 100.000 millones de pesos. Si no me equivoco, eran 180.000 a la DGAC y a la Directemar, otros 100.000 millones más para destinarlos a la pandemia. Si había que combatir el COVID, esa era la emergencia, todo destinado ahí. La cifra te la doy para que se hagan una idea de cuánto se recauda. Y por lo tanto, hay varios servicios que recaudan plata, registro civil, etcétera, etcétera, en donde el fisco dice son ingresos fiscales, no son de la DGAC. Pero uno le dice, bueno, algo de eso tiene que ir a la DGAC en cantidad importante para tener estas medidas seguras. Y lo que yo digo es, de aquí en adelante, al menos, que este mártir, que ha dado su vida, ¿no es cierto?, por su trabajo, permita que de una vez por todas tomemos conciencia que esa plata debería gastarse íntegra en la DGAC y en todos sus requerimientos. Lo segundo, esas armas largas que se han visto en los últimos hechos, vuelvo a citar Plaza Egaña. Si se hace eso, si se hace un operativo delincuencial para robar iPhone, ¿qué puede esperarse de un cargamento de 30 millones de dólares? Entonces, cuando tú ves sus armas largas, esas no son armas largas que vendan en las armerías acá en Santiago. No son armas largas que usen las Fuerzas Armadas o las policías. Son armas largas de última generación. Ya no son los fusiles M16 de Carrizal Bajo, como era el cliché que usaban antes los organismos de seguridad. Mire, usaron un fusil M16 probablemente el Frente Manuel Rodríguez. No, falso. No. Entonces, ¿cuál es la propuesta hoy día para enfrentar el ingreso de armas enorme que está sucediendo por los pasos fronterizos habilitados, donde deberíamos tener 4 o 5 veces más escáner, más camiones de escáner rayo X, y por los no habilitados? Y vuelvo a insistir, yo le pido al gobierno, a las Fuerzas Armadas que están hoy día en el norte, autoríceles el registrar todo lo que entre a Chile, todos los vehículos en paso habilitado o no habilitado en la zona norte, frontera con Bolivia, porque hoy día no pueden revisar nada. Esa es la regla general y Mario, por lo tanto, al menos que sirva para eso este mártir que es terrible. Está haciendo ingreso en este minuto Rodrigo Escudero, que es dirigente de ANESA de la DGAC,
En breve lo están instalando, le están poniendo micrófonos, mientras vamos con el móvil de Julio Ahumada para que nos muestre las condiciones en que están hoy día, Julio, ese lugar. ¿Hay más seguridad? ¿Tú ves mayor desplazamiento? ¿Cuánto te demoraste en llegar hacia ahí? ¿Habían vestigios? No sé, ¿viste vestigios de los autos que se intentaron quemar? Y volvamos al tema de la caseta, de las condiciones de ese guardia, porque yo creo que luego don Rodrigo nos va a poder apoyar en antecedentes inéditos. Vamos, Julio. Claro, partamos respondiendo la primero que me estaban consultando, que es cuánto nos tardamos. El día de ayer, por lo menos unos 25 minutos sin mayor problema para llegar al aeropuerto, a una de las puertas laterales que está frente a una comisaría, que es donde se lograba divisar mayormente el trabajo de la Policía de Investigaciones. Acá a la puerta 7 podemos decir que fue el tiempo exactamente lo mismo. Es un trayecto bastante rápido, estamos hablando de que conecta justamente la autopista para llegar hasta este lugar. No hay muchísimo tráfico y por supuesto tampoco dificultades para poder llegar hasta este lugar. Una zona que sí tiene un tránsito más o menos fluido, pero no es un tránsito que genere problemas, no hay barreras divisorias, no hay casetas de peaje también por mencionar. Y en este sector volvamos a detenernos en esta caseta. Mostrábamos al inicio un solo guardia que estaba con un arma. Finalmente, al pasar los minutos nos dimos cuenta que eran dos. Este que estamos viendo ahora no cuenta con ningún tipo de arma, se encuentra ahí resguardando, y vestigios sobre este asalto que ocurrió ayer en la mañana no tenemos grandes rastros, tan solo lo que se encuentra es la caseta y por supuesto también esta reja que fue arrasada completamente por estos vehículos utilizados por estos delincuentes. Está levantada, fue puesta nuevamente en su posición natural y amarrada con algunas cadenas también con la instalación de una camioneta que atravesara justamente este portón. Es como una medida extra de seguridad, si podemos llamarlo así, pero no es mucho más. La caseta se encuentra en ese lugar, tienen un pequeño techo para la sombra, pero barreras de seguridad, jerseys o alguna medida extra, tomando en cuenta que es un acceso bastante fácil al lugar. Es bastante triste, hasta decepcionante incluso mencionar este sector de seguridad con dos guardias, una camioneta atravesada protegiendo un portón que fue derribado ayer y que está amarrado con, en vez de una cadena, con tres. Julio, déjame agregar antecedentes a las imágenes que tú estás mostrando. Está con nosotros Rodrigo Escudero. Él es abogado y es dirigente de la ANESA de la DGAC. Él puede hablar porque está sindicado, porque tiene fuero y porque entiendo, Rodrigo, que ustedes dijeron que ya basta. Y vamos a desgranar lo que estamos viendo en las imágenes. Antes de que tú llegaras, yo adelanté, por ejemplo, un correo donde alguno de los funcionarios, vamos a guardar su nombre, avisó en octubre del año pasado, si no me equivoco, luego de un intento de asalto exactamente igual que lo que vimos ayer. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes vienen denunciando hace rato? Y vamos con todo porque ustedes han dicho que lo que necesitan es intervención rápida. Cuéntanos lo que está pasando. Gracias, Paulina, primero que todo. Buenos días a todos. Efectivamente, la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad y Aviación había hecho los alcances necesarios a las autoridades competentes locales y a otros niveles, habían avisado, incluso políticas, de las vastas deficiencias que existían en el aeropuerto Arturo Merino Benítez respecto de las medidas de seguridad. Ya. Cuéntanos cuáles son las deficiencias en seguridad. Aprovecha el espacio para decir, nosotros dijimos que no había qué. Sí, insisto, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer esto a la luz pública. Dale. ¿Ya? Pero no obstante a ello, pese a que, como tú muy bien lo dijiste, tengo fuero, no quiero exponer también a la seguridad de la aviación civil, lo que involucra, disculpa, también a los colegas, ¿ya? A los colegas ABSEC. Y quiero ser categórico en este sentido. Son funcionarios públicos del Estado, más no son guardias, más no son vigilantes, son funcionarios públicos, ABSEC, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya. Habían una serie de medidas que ya se habían hecho notar a la autoridad, tales como, por ejemplo, los medios de protección. Los medios de protección, y me refiero básicamente al personal que cumple funciones de defensa y seguridad, DSA, los chalecos vencidos. Mentira. Hoy en día la criminalidad no es la que tuvimos hace décadas. Hoy día nos encontramos frente a crimen organizado, hoy día nos encontramos con
delincuencia común, inclusive, que utiliza armamento de guerra para cometer sus delitos. Espérame, vamos. Por favor. Chaleco vencidos. Chalecos balísticos vencidos. ¿Cuántas puertas, como el portón 7 que estamos viendo en este segundo, así de vulnerable, existen en el circuito y que ustedes habían dicho, oiga, esto de verdad que hay que mejorarlo? Insisto, no voy a poner en riesgo a mis colegas, pero sí debo decir que no es una ni dos. Los accesos que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para salvaguardar, para que la DGAC cumpla la misión constitucional que se le ha encomendado. Es cierto que el año pasado, que es lo que yo me aventuré a afirmar, de acuerdo a una fuente que pidió secreto, digamos, que el año pasado hubo un intento exactamente igual y que hasta hoy día no se ha cambiado, o sea, se mantiene una protección que es un candado, que pidieron algo donde los guardias se pudieran proteger, que creo que no tienen ni siquiera luz en la caseta, que era una caseta de plástico, o sea, que son condiciones como de... Son precarias, sí. ¿Así tanto? Es real, es real. El año 2020 tuvimos un hecho delictual en el cual sí, efectivamente, en esa oportunidad se vio afectado un guardia privado, ¿ya? En donde tuvieron el mismo modo operandi en esta oportunidad en el mismo lugar. La autoridad, al parecer, no le dio la seriedad que correspondía y las condiciones son precarias en ese puesto de trabajo. Una caseta de fibra, un lugar donde no cuenta con medidas de protección mínima para que el funcionario que deba enfrentarse con armas de fuego sea al menos a parapete. Mira, hay varias preguntas que queremos hacerte, tenemos otros antecedentes, pero el panel está bien impresionado con tus palabras, Rodrigo, entonces vamos matizando la conversación, Karen. Sí, bueno, todos muy atentos acá a los datos, chalecos vencidos. Gracias, Rodrigo, más por la valentía de levantar la voz frente a una situación además tan dura y tan difícil como la que mencionábamos, que ocurrió ayer, Claudio Villar Rodríguez. Vamos a mencionar nuevamente también esta víctima, este héroe, porque enfrentó solo a personas, ¿no es cierto?, que llegaron, 12 personas que llegaron armadas a perpetrar este robo. Chaleco vencido, caseta de fibra, o sea, Mari, son temas también, ¿no es cierto?, que hoy en día nos golpean porque vemos que no estaba preparado. Se ve como un establecimiento, como un lugar que debería estar seguro, pero que es tremendamente vulnerable. No solo vulnerable, si es solo de fibra la caseta tampoco están las condiciones mínimas para que 37, 38, 40 grados que hay a veces en ese sector en Pudahuel, el personal esté en buenas condiciones. Es evidente que es urgente reforzar la seguridad, reforzar las condiciones, mejorar la cantidad de personal que tiene la DGAC también, que cumple un rol también dentro del aeropuerto que es súper importante. El ingreso de bultos, es quien nos revisa la maleta antes de subir y que está atento ahí a que no subas cosas, combustible, cuchillo, etcétera. La cantidad es muy pequeña y la cantidad de horas que están haciendo de turno estamos al justo con lo que internacionalmente se recomienda. En algún minuto en algunas reuniones con la dirigencia, que me reuní varias veces con los distintos dirigentes, me decían que incluso había personal que estaba más horas de lo que correspondía y tú empiezas a perder ya la concentración en el monitor porque hay estándares que son bastante acotados. En ese contexto, la DGAC requiere un apoyo gubernamental muy fuerte. Yo insisto, los recursos que produce la DGAC, el fisco los considera recursos públicos, está bien, pero deberían, al menos durante un periodo, hacerse un programa de trabajo para que todos esos recursos se reinviertan en la propia DGAC, aumentando el gasto, obviamente, que se le va a hacer, pero es urgente. Es necesario si queremos tener estándares adecuados, no solo respecto de la carga, no solo respecto de la eventual llegada de remesas, sino también de lo que pasa con este personal altamente calificado que está trabajando también arriba, en contacto con nosotros, en labores que son de seguridad ya, pero de un nivel altísimo para evitar atentados en un avión, secuestro de avión, etcétera. O sea, todo eso hacen los funcionarios de la DGAC y muchas otras cosas más. Y puede haber un antes y un después, cuando ya se realiza este tipo de situaciones. Tenemos un avión además que recibió impactos de bala ahí en el Departamento de Estado norteamericano. No sé qué va a decir un avión Tenemos Delta. un antes y tenemos una hora, porque la seguridad de los aviones es algo que se fiscaliza internacionalmente. A la DGAC la vienen a fiscalizar organismos internacionales que revisan las medidas vinculadas al acceso de los pasajeros, que no se porten ciertas sustancias. Y eso es lo que permite que esos aviones desde Santiago, desde Pudahuel, puedan volar al aeropuerto de, no sé, de las ciudades más importantes del mundo. Sin esa certificación, tú quedas restringido en una serie de
de destinos de tu propio aeropuerto. Entonces, ese tema, sin duda, es complicado. El acceso a la losa es uno de los temas que más fiscalizan las autoridades internacionales. ¿Cómo se llega a la losa? Cuando uno llega por el terminal de pasajeros o se embarca, hay una seguridad muy exigente, que a uno lo revisan, en fin, sí. Hay un control adecuado. Pero lo que queda en evidencia, a partir de lo que se ha visto, es que lo que no hay es un cierre perimetral adecuado, ni nadie que sea responsable de hacerse cargo de ese patrullaje. No es personal lo que voy a decir, por favor, no lo tomen personal. Se ríe Mario, pero Mario, tú sabes que yo te quiero, Mario. A ti también. Entrenamos juntos, es verdad. Mira. Pero lo que la ciudadanía ve es que las mismas personas, y no lo digo por ustedes, lo digo por nuestra dirigencia en general, que no vieron venir esto, que no detectaron nada, que les pasaron los trenes de Aragua por la cara, que fueron a invitar gente que viniera para acá sin ningún control, que licitaron un aeropuerto muy precioso, pero que con una patadita nomás podía entrar a la parte de la carga. Esas mismas personas ahora nos están dando soluciones. La weá, perdón, perdón que lo diga así, pero eso dice es como la desolación ciudadana a lo que estamos asistiendo. Porque, no sé, yo entiendo que los diputados, senadores electos representan gente, el presidente elegido legítimamente, todas esas cosas las entiendo. Pero como no estamos hablando de un problema de hace 5, 6, 7 meses... sino que, y no solamente el aeropuerto, pues, si no nos hagámonos lesos. Estamos hablando de una república que funciona muchas veces como de Lego, como de infante, y tratamos a la gente como si fueran adolescentes o infantes, entonces le hablamos en chiquitito y todo así, algunos conductores de televisión también, ay, como infantilizando a la gente, que me carga. ¿Qué pasa? Es que esto va a pasar, como bien decía alguien por aquí recién, en un molde. No sé si a ustedes les ha tocado esta sensación de que van a ir, no sé, en la escalera, de repente andan al lado alguien, un guardia, con estos bolsones de cuero, con una cantidad de plata impresionante, entonces en cualquier momento, bueno, hay un tiroteo, tú vas así al lado, se lo van a quitar y van a los mismos maestros, entonces, a los mismos maestros que entraron a tu casa y te dejaron la tendalada, ahora tú vas y les pide que te lo solucione. ¿Quién se entera de esta cantidad de plata que transportan o que llega en el avión? ¿Se entera aduana? Te lo pregunto también a ti, estás con la Paulina y Rodrigo. ¿Se enteran usted de aduana? ¿Quién pudo haber pasado este dato para que llegaran estos 12 tipos armados a acribillar a un compañero tuyo de labores? Desconozco y me imagino que va a ser materia de la investigación de la Fiscalía determinar si hubo filtro o no de información. Pero es evidente a mi juicio personal, por cierto, de que sí lo existe. Es más, no sé a quién señalar, ni siquiera personal APSEC en su totalidad conoce los datos específicos respecto a esas maniobras. ¿Por qué? Por motivo de seguridad. Por motivo de seguridad. Quiero retomar, por favor, si me permite, el punto de don Mario, que señaló junto al otro invitado que desconozco su nombre. Gonzalo Youssef, que fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia. A propósito de que hay más inteligencia a veces en estas bandas organizadas que en quienes tienen a su cargo, claro. Es un punto pero espectacular el tema de la inteligencia para la Dirección de Aeronáutica. ¿Ya? Es un punto primordial que hoy día en la práctica no se aplica. Pero aportar algo quiero retomar. A lo que ha dicho Mario. Señalan, y quizás la percepción de seguridad del panel, quizás de la ciudadanía, y no quiero alertarlos con esto tampoco, es de una seguridad específica, estricta al momento de embarcar los pasajeros. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa función de prevención que tiene la DGAC se está cumpliendo a cabalidad? Sí, el personal está altamente capacitado, comprometido, excediendo a veces las jornadas laborales. Pero, ¿qué pasa, como ya ha sucedido, con el caso de hace unos años atrás, en donde un pasajero ingresó con cuchillo, pasó el filtro de la policía de investigaciones y luego personal APSEC fue quien lo detuvo arriesgando su vida porque no tenía ni un medio de defensa en ese puesto? De acuerdo, claro. ¿Ya? ¿Qué pasa con las salidas, que son puntos estratégicos, zonas de seguridad restringida, las salidas de pasajeros, las salas de llegada? ¿Qué pasa ahí? Hace unos meses atrás, Bastián Bravo, funcionario, 2 años o 3 años de servicio, fue agredido por un pseudo artista urbano. ¿Tenía medios de protección? Nada. Ahora, ¿Cuál fue el apoyo que la institución ha dado? Yo particularmente me hice parte en esta causa y aquí también llamo a la Fiscalía. A la Fiscalía, ese funcionario que fue agredido es funcionario público, insisto, no es guardia, no es vigilante, es funcionario público. Habían tomado la investigación
como falta leve. Se había archivado, tuvimos que desarchivar esa causa, tuvimos que agregar... Rodrigo, hay un punto. Ayer murió un funcionario de la DGAC, además de uno de los delincuentes, que ya podemos hablar del prontuario que traía. Pero este funcionario, se ha dicho aquí que entiendo que estaba solo en la losa. Yo entiendo que no estaba solo en la losa. Pero cuando ayer le preguntamos al general respecto de las... Cuando uno ve, ¿qué quiero decir? Cuando uno ve las condiciones paupérrimas que está mostrando Julio hoy día, una caseta sin protección, ustedes expuestos, pongamos que sean 5 en la losa, a grupos que ya sabemos que son sobre 10 fuertemente armados. Ayer nosotros les preguntamos, creo que fue Televisión Nacional, le pregunta al general, y dice, bueno, ¿y las condiciones de esta gente? ¿Cómo queda la viuda? Le dice, no, si hay seguro o algo parecido, se señala. Entiendo que eso no es así. Entiendo que ustedes no están, tú me corriges, tan protegidos. Es decir, que la familia de Claudio Villar no va a quedar tan protegida, pese a que ahí, con muy pocos elementos, de acuerdo a los delincuentes, el contraste fue abatido y hoy día su familia lo está velando. Cobardemente, sí. Claudio va a ser entregado, ayer lo tuve en mis pies, va a ser entregado a mediodía por parte del Servicio Médico Legal. Respecto al seguro, el director general ayer señaló a los medios de prensa que efectivamente contamos con seguro. Yo lo desconozco. O sea, le pido, perdón, tú eres sindicalista llevo 20 años en la institución y desconozco, quizás por ignorancia propia, negligencia, como sea, desconozco, señor director, si es que hay un seguro para los funcionarios que prestan servicios de seguridad aeroportuaria. Lo único que yo puedo decir ahora, que vamos a acompañar a la familia y a todo el resto de los colegas de seguridad aeroportuaria, vamos a hacer un estudio jurídico respecto de la posibilidad que se le sea aplicable el decreto Fuerza Ley número 1 de las Fuerzas Armadas a este funcionario que fue abatido en ejercicio de su función. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Aeronáutica es una institución híbrida que se rige por una parte por el Estatuto Administrativo y por otra respecto al DFL1 de las Fuerzas Armadas. Tenemos para todos los efectos legales la calidad de empleados civiles de las Fuerzas Armadas y nuestra propia ley orgánica así lo señala. O sea, seguro de vida o algo así no deben Seguro de vida yo lo ignoro y no... ¿Puedo decir algo cortito? Por favor. Los vamos a mandar a todos, vamos a ir a ver una maratón este fin de semana de Alerta Aeropuerto, para que vean cómo funcionan los aeropuertos serios del mundo. Porque cuando uno ve esa serie que se transmite en National Geographic, el Discovery Channel, tú te das cuenta, digamos, cuáles son los estándares mínimos de un aeropuerto de este tipo. Entonces, yo hago un ejercicio muy ciudadano. Ustedes me van a decir a mí que el Estado de Chile puede, en un mediano plazo, hacerse cargo de la frontera norte, si es incapaz de evitar una situación como esta en el aeropuerto internacional. Entonces, ¿saben lo que pasa? Es que uno se siente en un país poco serio. Y yo sé que esta frase le va a caer como patada en la guata a mucha gente, pero es lo que yo siento. Y lo digo con dolor, perdón, y lo digo con dolor, no lo digo alegre, lo digo con mucha tristeza. Es poco serio lo que pasa en el norte, es poco serio lo que pasa en el aeropuerto, es poco serio lo que pasa en el Ministerio Público, que las causas se archiven y no haya ni un responsable, que no se persiga a las personas, que uno pueda matar a alguien y, como dicen los norteamericanos, get away with it. O sea, estoy mezclando cosas, pero lo mismo de la niña Maciel, 5 años después. O sea, mataste a una mujer y 5 años después recién. Entonces, en un país que funciona de esa manera, al estilo de la vecindad del Chavo, cuesta vivir, pues. Y cuando uno tiene poca plata, cuando las personas tienen poca plata, tienen pocos recursos, cuesta más aún. Porque por último, el que tiene recursos paga por el servicio. Y en este caso, fíjate que lo que decías recién, plata hay. O sea, esta muerte se puede evitar. Yo no quiero dejar pasar lo que dijiste, Rodrigo, en términos de... No vamos a entrar en esos detalles, llegaron ahí videos, imágenes tremendamente dolorosas y reiteramos por siempre nuestras condolencias a la familia de Claudio Villar Rodríguez para que recordemos que es un mártir que enfrentó a 12 personas armadas él. Tú dijiste lo tuve a mis pies y esta muerte se pudo evitar porque, como decían recién aquí en el panel, plata existe hoy en día. O sea, esta muerte pudo evitarse. Por eso quiero preguntarte qué te parecen a ti las declaraciones del general Jorquera en términos de que esto, bueno, en realidad salió... No tan mal, porque se frustró con el de la plata. Qué desafortunado, discúlpeme. Insisto, yo lo escuché, ayer estuve hablando con el señor director de Aeronáutica, lo escuché personalmente.
¿Se pudo evitar? No lo sé. No lo sé, pero sí se pudo mitigar al máximo ese riesgo de muerte de ese funcionario. Ya lo han señalado diversos subespecialidades de AppSec, han señalado la deficiencia, ¿ya? Y voy a ser responsable acá, yo creo que va a ser materia de la investigación en algún momento. No es posible que el armamento automático con que cuenta la DGAC, pese a que se haya señalado con anterioridad a que estaba en malas condiciones, se haya utilizado en ese momento y más aún, se haya trabado. ¿Cómo? ¿Ya? Quiero ser categórico en esto. La DGAC tiene el rol fundamental de prevenir actos de interferencia ilícita y de ser necesario contrarrestarlos. ¿Ya? Por favor, emplazo a la autoridad, a la autoridad política, por supuesto, que tiene ese rol fiscalizador también, a que otorguen los medios que corresponde. Contamos hoy en día con tecnología suficiente para hacer frente a este tipo de criminalidad. Hoy día no nos encontramos frente a delincuencia común. Pero Rodrigo, perdona que te interrumpa, no entendí. Tú dices que un arma se trabó. Explica un poco de lo que estás hablando. Quiero ser categórico, y no quiero ahondar más en ello, quiero ser categórico en que el personal armado de la Dirección de Aeronáutica, y tenemos evidencia de hecho como Asociación Nacional de Funcionarios, informó respecto al mal estado de ese tipo de armas. Que se ocuparon ayer, del mismo tipo. Sí, que se utilizaron ayer. Ya, y me refiero a las armas automáticas con que cuenta la DGAC. O sea, no solo la condición de la caseta, no solo la desprotección de los guardias, no solo, o sea, además que las armas están en malas condiciones. Sí, efectivamente. No todas, por supuesto. Contamos con armamento semiautomático que tiene la tecnología, que tiene el uso adecuado, que es relativamente nuevo, pero hay mucho armamento que cuenta la DGAC que ya en realidad está obsoleto para enfrentarnos con gente que viene con fusiles de guerra. No. Esa gente también hizo proyectos para que se le hiciera cambio del armamento. No sé si irónicamente hubo burlas. ¿Burlas? A ello. ¿Por qué? Burlas, ¿por qué? Porque cuando se hicieron las solicitudes de cambio de armamento, por ejemplo, a tener fusiles, ¿ya? Para hacer frente, si estamos luchando contra el crimen organizado. Sí. Es cosa de ver el modus operandi que han tenido desde el 2006 en adelante. ¿Bien? No se acogió la solicitud. Proyectos que quedan paralizados en el escritorio bajo esfuerzo de funcionarios que en sus días libres inclusive trabajan en ello. ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? O sea, imagínate las declaraciones. Lo han denunciado los funcionarios una y otra vez. ¿Quiere agregar algo? Ahora, quiero ser categórico en cuanto a uno de los comentarios que hizo parte del panel. ¿La DGAC cuenta con la capacidad, cuenta con el personal idóneo para cumplir su función? Sí. Falta gestión, falta voluntad de hacer las cosas como corresponde. La DGAC, sepan ustedes que conforme a su ley orgánica, es una de las pocas instituciones que hoy día aún norma la actividad aérea, fiscaliza la actividad aérea y sanciona aquello que norma. Así mismo, lo que pasa, se Rodrigo, fiscalizan a sí mismos. No. Lo que pasa es que, no confundir. No nos fiscalizamos. Por supuesto que existen estamentos internos en la DGAC que nos fiscalizamos uno a lo otro. ¿Bien? Pero el rol fiscalizador de la DGAC trasciende a terceros. Tiene la facultad de normar la DGAC y fiscalizar esas mismas normas. No, pero Rodrigo, lo que te quiero decir es que no nos pongamos los lentes de Mr. Magoo. O sea, este problema no es... Lo que estamos conversando es muy profundo y no parte ni termina en la DGAC. Hoy día es la DGAC, mañana es el Ejército del Norte, ayer fue Carabinero, después la PDI, después la ANI... O sea, tenemos aún con revólver. Tenemos una casa que se está viniendo abajo llena como de o sea, hoy día está... El tema de hoy no es, la DGAC no tiene la capacidad. El tema de hoy es el Estado de Chile es débil, es frágil y es torpe frente a las amenazas del mundo moderno. Sí, ese es el punto de fondo. O sea, estamos hablando de inmigración ilegal, una amenaza que han padecido los Estados Unidos, parte importante de Europa, en fin, por diferentes razones, migración climática, delictual, económica. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que ya estaban casi, digamos, en la región de la Araucanía. Borde costero. El borde costero, otro punto. Cambio climático, otro punto. Vino un tsunami, se llevó un condominio, no tenía permiso. Nunca se supo el permiso. Entonces, lo que quiero decir es que ante un Estado que va tomando decisiones que son poco serias, discúlpenme, lo voy a repetir, poco serias, estamos expuestos a peligros múltiples. Entonces, el punto no es la DGAC. La DGAC, obviamente, mirando este caso en particular, podemos decir, bueno, faltó esto, faltó lo otro, en fin. Pero si tú haces
una lectura, digamos, sinóptica, como dice la Paulina, o sea, digamos, de 360, te vas a dar cuenta que esto se repite en las decisiones de política pública en ámbitos, pero en muchísimas dimensiones, de todo el quehacer nacional. Oye, Rodrigo mencionaba, hay varias cosas, tome nota, le damos la palabra a Marcelo Díaz, después vamos con Mario. Se trabó el armamento, ¿no es cierto? Dice que también, bueno, que esto se advirtió, como otra serie de falencias también, que hubo burlas. Sí, a mí me impacta y yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo José Antonio. Yo creo que esto no es un tema de la DGAC ni el aeropuerto, un tema global. Y lo que me preocupa es que lo que tú dijiste hace un rato no sea así, es decir, que esto no sea un punto de inflexión, que no marque un antes y un después y que en 2 meses más tengamos la misma reja con un mejor candado, pero un candado que se compra en cualquiera de las multitiendas. Y quiero llegar un ratito a hacer una referencia a lo que pasó en Buenos Aires. Me tocó visitar al gobernador de Santa Fe cuando estaba embajador. Y me decía, la provincia de Santa Fe y Rosario, por eso esto está pasando allá en Rosario, y la amenaza del mundo moderno, que nos pasa en toda América Latina, me decía, no tengo frontera con ningún país. El gobernador me decía esto, una reunión formal. No tengo frontera con ningún país, sin embargo, Rosario es el punto de entrada de toda la droga. Me decía, ¿pero por qué, gobernador? ¿Cómo? Me decía, porque acá hay, no sé, 80 puertos privados, que no los fiscaliza nadie. Yo no tengo facultades para fiscalizar. Los tiene el Estado, la Gendarmería Nacional. No los fiscaliza. Y Rosario, que es un enclave al interior de Argentina, es el punto de entrada. Y me decía, y esta droga también va para Chile. Y va para Bolivia, y va para Perú. Porque, entre otras cosas, la inteligencia es precaria. Es evidente que los delincuentes tienen acceso a información privilegiada o alguna información sensible y que consiguen estos datos. Esa información fluye de algún lugar. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia muy precario, un sistema de seguridad muy precario, porque seguimos, y ahí me ha sentido tu expresión, seguimos pensando que este es el Chile de los 90. Y este no es el Chile de los 90. Hoy hay este modo operandi en el aeropuerto responde a bandas que tienen mucha más sofisticación. Yo integré la Comisión de Seguridad Ciudadana a la Cámara 3 años. Y hay retraso e indolencia en la legislación. Siempre vamos 10 años atrás de lo que tenemos que legislar. Pero es que ahí yo hay un punto. Y también en la gestión de materia de seguridad. Yo puedo entender que la opinión pública vaya atrás y que la opinión pública todavía esté instalada o enquistada en los años 2000. Uno lo puede entender por diferentes razones, porque la gente está juntando la chaucha para pagar el pan de fin de mes. Entonces no está preocupado de la banda que va a entrar al país. O sea, uno está preocupado de pagar la contribución, que el impuesto, que no sé qué, que los niños al colegio. Aquí no hay ni un derecho social que esté garantizado. Esto es un desastre para la clase media, además. Entonces, las personas, no le pidamos a las personas que tengan... Este es un país muy curioso, ¿ah? Les pedimos a las personas que sean prácticamente inversionistas con los fondos de pensiones, que tengan inteligencia para saber qué van a hacer los delincuentes. Bueno, la opinión pública está en la suya, está en el día a día, el desayuno, el almuerzo, veo cómo llego, cómo compro ropa, cómo reciclo el uniforme escolar. Eso es lo que está viviendo la gente en la casa. Pero lo que no se perdona es que la clase política todavía esté en los 90, pues. Sí, no, si al final, mira, te voy a decir una cosa, mira qué curioso. Al final, con el rechazo de la reforma tributaria y con la caída del proyecto constitucional, el gobierno quedó de manos amarradas. O sea, volvimos a la medida de lo posible Patricio Aylwin. O sea, mira tú damos el círculo completo. Las promesas de campaña. O sea, las promesas y todo lo que pasó y todo lo que se supone que iba a pasar. Ahora el gobierno, y estoy haciendo, digamos, un análisis un poquito más completo, vuelve a una frase que fue tan vapuleada. Y que es de hace 30 años. O sea, ahora el gobierno no tiene ni una otra alternativa que decir, bueno, no tenemos reforma tributaria, por lo tanto no tenemos LUCA, no tenemos... Pero las amenazas son distintas. No tenemos otra constitución, entonces vamos a tener que hacer las cosas en la medida de lo posible, como decía Patricio Aylwin. Pero las amenazas son distintas. Crimen organizado, bandas que tienen un diseño. O sea, el trabajo, la Paulina ahí mostraba cómo se las arreglaron para después ir quemando los autos. O sea, un trabajo, pero... Mira, sí. El delincuente abatido en el aeropuerto de Santiago ayer tenía antecedentes por homicidio, Rodrigo, por porte de arma de fuego, por robo reiterado, entre otras. Había cumplido varias condenas. Si tú dijeras, o sea, claramente, y lo que tú estás diciendo es que están con diferencia de fuerza, que ustedes tienen menos que los delincuentes. ¿Qué se necesita? Si tú tuvieras la oportunidad de decir hoy día, para poder asegurar el aeropuerto, no solo en La Loza, sino en todo su contexto, ¿qué se necesita hoy día, Rodrigo? Disculpen el tecnicismo, ¿ya? Pero quiero decir que lo que se necesita hoy en día es que el Estado de Chile cumpla los compromisos a que se adjudicó ratificando tratados internacionales inherentes a la materia. ¿Qué significa? Necesitamos que la seguridad de aviación civil
sea protegida de manera adecuada, conforme al siglo en que estamos viviendo. Necesitamos que los funcionarios de la DGAC, que cumplen estos roles fiscalizadores y de protección, cuenten con un seguro de vida, si es que este DFL1, como les comenté, no es aplicable. Necesitamos que le otorguen las medidas, los medios de protección adecuados para enfrentar la criminalidad actual. Necesitamos, entre otras muchas cosas, ¿cierto?, que no sé si vienen al caso hoy señalar, pero que se compense esas horas extraordinarias que no se están compensando, y si no es el caso, porque la labor, el servicio, la continuidad del mismo no lo permite, se les remunere. Hoy en día se solicitó dinero para pagar esas horas extraordinarias a estos funcionarios. Siguen acumulando. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarlas, ni hay la posibilidad de que ellos puedan tomar a título de compensación, descanso extraordinario, este trabajo extraordinario que realizaron. Insisto, este tema es o puede ser abordado muy lentamente. No sé en qué más puedo contribuir a la opinión pública, a las autoridades. Nosotros queremos agradecerte, Rodrigo, porque hay que ser valiente para estar diciendo las cosas. O sea, cuando hablamos de que hay armamento que no se fiscaliza, cuando hablamos de que ha habido chalecos antibala, estamos hablando de personal que está en alto riesgo. Te lo agradecemos. Vamos a seguir investigando y yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Ojalá que este antes y este después de este caso, Mario, no sea como la última vez, ¿no es cierto?, que solamente se le entregaron armas a alguien. Hay una buena propuesta de algunas agrupaciones de funcionarios de la DGAC de crear la policía aeroportuaria. Ahora, hay que explicarle a la ciudadanía que la DGAC tiene desde el control aéreo, los controladores aéreos, los que ven el tráfico aéreo, los aviones, los que ven quién entra y quién sale del país por aire, hasta este rol en tierra. Entonces, esta es una cuestión que requiere una inversión gigantesca, urgente, porque tráfico, contrabando, etcétera, no entra solamente por la playa o por la frontera norte. Segundo, es evidente que hay que mejorar el estándar de seguridad, la calidad del armamento. A las policías le pasa lo mismo, anda con un revólver de 6 tiros, calibre 38, y el delincuente tiene una pistola calibre 9 milímetros con un cargador adaptado para disparar 30 tiros, y probablemente en automático. Entonces también tenemos un problema grave en general en esto que requiere una inversión importante. En el caso de la DGAC es fundamental llevar el estándar de seguridad al mismo que tiene la Fuerza Aérea, quizás no como el Comando de Aviación, que tiene ya armamento de guerra de otro calibre, pero sí fusil, pistola semiautomática, equipamiento, entrenamiento, etcétera. ¿Y por qué no? Y yo creo que, por supuesto, sí, eso es lo que hay que hacer. A eso hay que llevarlo. Y lo otro, me imagino que, por ejemplo, medida elemental de quién más ningún cargamento de dinero va a llegar al terminal de pasajeros. Claro, en lo sucesivo, la DGAC dirá, ¿sabe qué más? En lo sucesivo usted me quiere mandar remesa de dólares que se mandan toda la semana, porque se necesitan para el flujo interno nuestro al terminal de carga, que tiene otras condiciones. Sí, pero una cosita más. Hoy día la ley de infraestructura crítica permitiría que la Fuerza Armada sea a cargo del control. Sería un elemento. La solución no es que las parches se hagan cargo porque sea un parche. Respecto del tema de la creación de la policía aeroportuaria, yo creo que estamos acostumbrados, como tú decías, a las soluciones parches. Lo que hay que buscar es una solución definitiva, y eso parece ser lo que parece más adecuado a las necesidades de este aeropuerto y otro. Pero me gustaría dejar algo que no quede en el tintero, que es, aquí hay una viuda, y esa viuda, sin perjuicio que le digan que le van a pagar un seguro que parece que ni siquiera hay claridad que exista, va a tener que demandar al Estado de Chile por falta de servicio. Y va a tener que estar 10 años a lo mejor en un juicio esperando que le compensen un caso de negligencia bastante evidente, pero que el Consejo de Defensa del Estado, por un mandato legal, va a decir que estaba todo bien hecho, en fin. Y como los juicios se alargan, va a estar en una situación de vulnerabilidad que yo creo que hay que tener presente. Con 2 hijos. De todas maneras, además que los jueces hacen unas interpretaciones, unas cosas bien delirantes, ¿no? Pero van a decir, no, si estaba todo perfecto, como dijo ayer el señor. Yo casi mira, como con Dorito Plop, cuando estaba la Paulina en el móvil, caballero. No, pero oye, si aquí se frustró, si no se llevaron la plata. Bueno, 3 metros al lado había el cuerpo de una persona. O sea, una cosa tremenda. Ya, tenemos que cerrar este tema. Muchas gracias, además, Rodrigo, y gracias a Paulina. Gracias a ustedes por la invitación.